dolor y luego de abdomen agudo quirúrgico. Habíamos dicho que uno de ellos, o sea, el abdomen agudo quirúrgico es el inflamatorio, el oclusivo, el hemorrágico, la torsión de víscera o tumor, y teníamos los grandes dramas abdominales que no tenían una característica común, que son la pancreatitis aguda y el infarto agudo de mesenterio. Cuando hablamos de peritonitis o abdomen agudo inflamatorio, predomina el dolor continuo y la fiebre sobre todo, porque va a lo inflamatorio. Cuando hablamos de abdomen agudo oclusivo, vamos a ver qué clase es el dolor. Así como la vez pasada insistimos mucho en el abdomen agudo inflamatorio, en la fisiología del dolor, para ver las características del dolor somático y del dolor visceral. Recuerden ustedes que primero empezaba la apendicitis con un dolor visceral y luego con el dolor somático, habíamos dicho, porque las capas del peritoneo están inervadas por fibras diferentes. Ahora con el abdomen agudo oclusivo vamos a escuchar, vamos a ver y vamos a sentir cómo se manifiesta una oclusión intestinal. Entonces, clínicamente es muy importante estar atento para poder hacer el diagnóstico. Vamos a poner entonces acá, presentación, ratito. ¿Ahí están viendo? No, doctor. Espera un ratito, espera. Entonces, para poder ver realmente, ahí sí, espera un ratito. Ahí. Ahí Sí, están doctor. viéndolo. Entonces, bueno, vamos a hablar entonces del abdomen agudo quirúrgico. Ya dijimos cuáles eran los quirúrgicos y estamos con el segundo abdomen agudo quirúrgico, que es el oclusivo. Para eso vamos a hablar un poquitito de lo que es la fisiología. Cuando hablamos de la oclusión intestinal, hablamos del aparato digestivo, de su orificio superior, que es la boca, hasta el orificio inferior, que es el ano. Insistimos nosotros todos los días tomar suficiente cantidad de líquido, 2 a 2,5 litros, a 3 por día. Entonces, es un tubo que empieza, que es largo, larguísimo, con algunas dilataciones y algunos órganos accesorios que se agregan en la luz intestinal. Entonces vamos a ver que este no es un tubo, no es una cañería, una tubería inerte, tiene propia vida que absorbe, pero también se crea. Por ejemplo, encontramos de que si tomamos 2.000 a 2.500 cc de líquido, allí hay una secreción de 6.500 cc prácticamente a la luz intestinal, más los 2.000 que tengo allí prácticamente 8.500 a 9.000 cc, casi un balde entero de líquido. Se imaginan la cantidad de líquido que ingresa a este tubo por la boca y por las secreciones. Pero a medida que va transitando, ¿verdad?, por los diferentes segmentos, encontramos que en el yeyuno, por ejemplo, se absorben 5.500 cc. O sea, se secretaron 1.500 un ratito antes y al ratito 5.500 se absorben con los alimentos, los nutrientes, pero se filtra también, ¿verdad? En el íleon, después también otros 1.500 son de vuelta absorbidos, allá en el colon, allá lo último prácticamente cuando llega a 1.350, vuelve a absorber, y la materia fecal sale entre 150 a 200 mililitros nomás. Entonces lo que queremos entender es de que esta tubería con sus dilataciones tiene mucha secreción y tiene mucha absorción, pero es un tubo que no es aséptico. Está lleno de gérmenes que cumplen función para poder degradar los alimentos, los nutrientes, de doblar, pero cuando encuentran una situación patológica o anormal, esto se replica, se duplica y entonces se vuelve un tubo séptico. Y si se llega a perforar, entonces nos va a convertir en una peritonitis. Entonces, todo esto es así como un tubo de desagüe cloacal realmente, que si llega a romperse, se derrama la cavidad peritoneal. Básicamente es así, ¿verdad? Muy bien, veamos entonces de que se denomina obstrucción intestinal o
y también, como lo llaman algunos, a la detención que puede ser parcial o total del tránsito de qué, del contenido de este tubo intestinal. Entonces es una obstrucción parcial o total. Existen diversas formas clínicas realmente y cualquiera sea su forma de la oclusión intestinal, esta es siempre grave. Así como dijimos con la peritonitis, también si dejamos una evolución espontánea, van a tener manifestaciones locales y posteriormente generales que van a llevar necesariamente a la muerte. Y nosotros podemos encontrar que el íleo o la oclusión puede ser funcional o mecánica. Ahora la que tiene el resorte quirúrgico es la clasificación mecánica. Vamos a ver que en la funcional, cuando es el resultado de una alteración de la motilidad intestinal, no hay algo orgánico que le esté obstruyendo, pero en la mecánica sí hay algo que le anula, algo que impide que se progrese el contenido intestinal. Según el nivel, encontramos la obstrucción, como dijimos, que es un tubo que mide como 6, 8, casi 9 metros de largo, ¿verdad? Decimos la oclusión intestinal es alta cuando el sitio de la obstrucción asienta en el duodeno y en las primeras asas del yeyuno hilo. Entonces, la causa está allí y vamos a ver que tanta es la lucha para poder destrancar que el tubo se llena y predominan los vómitos. En cambio, más bajas, sigue luchando el intestino, pero no hay tanta posibilidad de vómitos, pero sí de distensión abdominal. Es una característica que encontramos al inicio, que dependiendo del nivel de la oclusión, tiene manifestaciones diferentes también. Cuando encontramos aguda, distensión brusca, o en forma crónica, que puede presentarse en forma lenta o progresiva. Me van a ir parando, preguntando si no están entendiendo o quieren que aporte, que insista más en otras cosas, ¿no será? Es una clase sencilla, todo lo estoy viendo solamente por sus protector de imagen, están todos acostados, durmiendo, parece, todito, un poco, muy bien. ¿Están allí, verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, está bien. Ahora vamos directamente al hilo mecánico. Cuando nosotros encontramos el hilo, perdón, en el hilo funcional, ustedes recordarán cuando hablamos de la peritonitis, dijimos cuando se inflamaba el peritoneo visceral, todo músculo en contacto con una esclerosis inflamada se paraliza. Entonces habíamos dicho que en las peritonitis agudas tanto era la irritación que pisaba ese intestino. Ustedes también recuerdan que hablamos de un espacio que dijimos, que no era el espacio que estaba dentro de la cavidad peritoneal, sino que es el espacio que está dentro del tubo. Entonces se llama tercer espacio a la luz intestinal que está contenida allí. Toda esa cantidad de líquido que se pone en forma séptica, porque aumentada su secreción y está casi inhibida su absorción, entonces aumenta una cantidad de líquido, el paciente se deshidrata y empieza a fermentar. Entonces vemos que hay un hilo funcional en la peritonitis. Primero viene la peritonitis y después ya viene el hilo. Muy bien, ahora volvemos a lo nuestro. Mecánico. La enfermedad luz que es fuera intestinal. Entonces, cuando busco algo para hacer disminuiría y la puede estar por algo que esté en la luz del intestino, puede estar en la pared del intestino que causa de obstrucción biliar, por ejemplo. Siempre trata de ser disciplinado para decir, las obstrucciones biliares pueden estar dentro de la luz. Hola. Hola. ¿A usted se les trancó también? Sí, pensé que era mi internet.
Yo también tengo miedo. Bueno, vamos a pararle. Sí, vamos a darle o sea, tienen que avisar. ¿Será que sabe? Avísenle. Jorgito, ¿quién le puede avisar? Ahora ya entró otra vez, creo. Sí, ya volvieron. Ah, bueno. Yo estaba por subir el árbol de mi casa, pensé que era mi señal. Yo pensé que era mi internet de tío de otra vez. Porquería. Yo lo fui a mi vecino. Gada. Gordote. Coño. Creo que el doctor ya está y le vio a Ricardo también. Pero no te escuchamos, doctor. Doctor, tu micrófono. Tu micrófono, doctor. ¿Y? A ver, sí, doctor. Hola. Sí, se fue la luz hace rato, pero se fue mi internet. El hilo mecánico, Ah. construcción mecánica. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, doctor. Tu pantalla que no vemos. Hagamos lo que vean todo. Vamos a ver lo que pasó. Ahí al ingresar, doctor, tenés que darle otra vez para partir. Sí. 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 A ver, internet le hice presiones. Ahora sí ya vemos, doctor. Ahí sí. Sí. Ya después nos juega la mala pasada la prueba de hoy, porque ponen la entrada. Entonces decíamos que, así como la patología biliar, entonces hay que ser, por las obstrucciones puede estar en la luz como un calculito, en la pared como una estenosis o una compresión extrínseca. En el intestino la misma cosa, no hay que complicar. La obstrucción del intestino puede ser por una causa que esté dentro de la intestinal, que esté por la pared o que esté por fuera, ¿verdad? Entonces la obstrucción mecánica puede ser secundaria a una patología, ¿verdad? De la pared, de la luz o extraintestinal. Sin embargo, dice, y le puse en rojo acá, el aspecto patogénico más importante del ilio mecánico es la ausencia o la presencia de estrangulación. De hecho, que antiguamente se decía obstrucción de un problema de contenido intestinal. Oclusión, por si preguntan, verán en otras cátedras como patoquirúrgica, cuando había un trastorno de la vascularización. Hoy llamamos solamente de oclusión para todos, ¿verdad? Entonces era obstrucción sin alteración del riego de la pared intestinal y oclusión cuando es estrangulado o hay una alteración de la irrigación. ¿Entendieron bien ese concepto también? En patoquirúrgica suelen preguntar en el examen final. Entonces, obstrucción, solamente el contenido, y oclusión, una alteración de la irrigación también. Y ahí le puse en rojo, la estrangulación es una obstrucción asociada con isquemia. ¿Por qué tenemos que saber eso? Porque si hay una isquemia, también hay una necrosis. Si hay una necrosis, hay una perforación. Nosotros ya tenemos una oclusión y hay una estrangulación de la parte vascular, no le llega irrigación. Secundariamente, aparte de la oclusión, vamos a tener también una peritonitis y se va complicando la situación.
Entonces aquí hay un dibujito que está en Nichan, está muy bien esto, donde vemos que las obstrucciones pueden ser acá en el C, por ejemplo, luz. Puede ser un fecal, un cuerpo extraño, algo que se colocó en un dispositivo, algo que esté dentro de la luz intestinal, qué sé yo, no sabemos con qué fines, pero está dentro de la luz intestinal. El resto puede estar en la pared, una estenosis, una anastomosis, una estrechez, un tumor de colon, ¿verdad? Y por último tenemos acá lo que está por fuera de la pared intestinal, son las adherencias, las bridas, vamos a ver enseguida qué son las bridas y las adherencias. Entonces encontramos, por ejemplo, acá esto también está en Michan, esto que está acá es realmente una cintilla, es una brida, es como una cintilla laxa que estrangula. Y vemos que la parte dilatada es la parte que no puede pasar hacia el otro lado. En cambio, esta cintilla supongamos que puede ser una hernia, ¿verdad? Entonces todo lo que está dentro de la hernia enseguida acá sigue luchando el intestino, pero cuando no le llega más la irrigación, se va a empezar a necrosar y se va a perforar. Y este es el ejemplo típico de los vólvulos del sigmoide, el vóvulo intestinal es delgada también. Bueno, pero es un simple ejemplo. Las causas están las causas que están por fuera de la luz intestinal. Eso es prácticamente hernias, brida y adherencia. Si nosotros vemos entonces hernias, brida y adherencia, no nos vamos a equivocar, todo está por fuera. Por eso nos vamos a examinar un abdomen. Tiene que ser de la parte superior y necesariamente debe incluir la región inguinocrural. Allí están los orificios herniarios y en ese lugar puede estar una hernia escondida. Pues a veces no le bajamos los pantalones suficientemente. No, pero ve que el tipo decía un micrófono, por favor. Cuando cumpla 18 y ya su nombre para no causar más problemas ahí, pero... Hola. Al final... Cierren su micrófono y prenden cuando van a hablar. Ahí tu mamá lo quiere... ¿Me escuchan? Sí, doctor, ya les estamos pidiendo que apaguen. Bueno, gracias. Entonces, entre las causas mecánicas siempre tenemos las causas extraluminales, que son las hernias, las bridas, la adherencia, que son las más frecuentes. Por eso, entonces, ¿qué es una adherencia? Una vez explicamos ya en clase. Así como cuando alguien se opera, ¿verdad? Yo pongo la gasita en la pared y voy a hacer la curación del paciente. Dice, despacito, no me quitarme la gasita porque está pegada la gasita por mi herida, ¿verdad? Entonces, de la misma forma, por dentro también empieza una cicatriz. Y las asas intestinales pueden adherirse. Entonces, cuando son bien pegadas se llaman adherencias. Cuando son laxas, así como cintillas, se llaman bridas. Entonces, esos pueden ser causas de oclusión intestinal. Por eso, cuando examinamos un abdomen, tenemos que revisar siempre los orificios herniarios por un lado y si tuvo antecedentes de cirugía por otro lado, ¿verdad? Primero, en ver la cicatriz para ver si no hay una ventral, las hernias, que es la oclusión de la víscera por un orificio anatómicamente constituido. Entonces son las hernias anatómicamente constituidas. En cambio, cuando nosotros vemos una herida quirúrgica, por allí también puede salir la parte intestinal. Entonces allí encontramos que eso puede ser una causa de oclusión intestinal. Entonces tenemos los orificios herniarios, tenemos las cicatrices operatorias, mirar, ver y tocar, ¿verdad? Entonces tenemos las bridas, que a veces no necesariamente tiene que tener un orificio herniario, que está adherido, las hernias, la adherencia y las compresiones. Son todas causas mecánicas extraluminales. Se denomina adherencia, dijimos, al pegamiento de una o varias asas antisíveras. Según el grado de fibrosis, estas pueden ser laxas o firmes. Le dijimos que son firmes, se llaman adherencia. Cuando son laxas, se llaman brida. Muy bien, vamos a ir cambiando. Las causas parietales, en cambio, están dadas por las lesiones que están en la pared del intestino, como una estenosis, malformaciones congénitas, anastomosis, que son las uniones quirúrgicas que se hacen, los tumores o los carcinomas. En cambio, las causas las intraluminales, que están dentro del lo intestinal, están dadas por los ascaris, por los cálculos, los fecalomas, las semillas y el cuerpo de En nuestro país, por ejemplo, en época de guayaba es muy importante
hacer el interrogatorio sobre todo en los niños que comen la guayaba. Por eso la guayaba hay que comer con la cáscara. Y si no como con la cáscara de encima, yo tengo que tomar un vaso de agua, o si no, se tranca. Eso. Y otra fruta que da mucha obstrucción intestinal es la acerola, porque se come con la semillita y todo. Entonces los niños que se comen un puñado de acerola, aparte que de la acerola ya tiene un efecto astringente, de la que va tragando, la semilla también forma un cuerpo extraño, prácticamente se va secando. Entonces en época tenemos que buscarla. Por eso siempre es importante hacer un buen tacto rectal. Y los cuerpos extraños, tenemos miles y miles de historias que a veces se va el cuerpo extraño, entra al recto y se va un poquito más arriba al sigmoide, y encontramos de que allí prácticamente, por ejemplo, esto se puede causar una obstrucción intestinal. O a la inversa, por ejemplo, el paciente traga su paladar y va siguiendo el paladar, su parte sedentaria hasta que llega algún momento y puede trancarse también un cuerpo extraño. En cambio, las funcionales son las operatorias. Ya dijimos que en la peritonitis operatoria es difícil hacer el diagnóstico porque está todo relajado. Las peritonitis pueden causar un ilio paralítico, de hecho causan las metabólicas. Todas las enfermedades metabólicas también causan un ilio paralítico. Cuando yo tengo un infarto agudo de mesenterio, entonces la arteria mesentérica se ocluye y prácticamente muere todo el intestino y tengo un gran drama abdominal que es el infarto agudo de mesenterio, pero también tengo una causa funcional. Mi intestino no se mueve, yo no tengo una oclusión dentro de la luz, no tengo en la pared, no tengo externa, entonces no le llega irrigación y se llama infarto de mesenterio. Y por supuesto las medicamentosas, tantos medicamentos antiespasmódicos, entonces hacen que el espasmo intestinal no esté tan presente y van disminuyendo el tránsito intestinal. La obstrucción intestinal mecánica es una de las indicaciones quirúrgicas frecuentes y que son de urgencia. Como dijimos entonces que son las bridas, las hernias y la adherencia. Siempre debemos buscar esos lugares para ver si no son la causa de la obstrucción intestinal. El intestino delgado, las adherencias o bridas seguidas por las hernias y los tumores son las causas frecuentes. En el colon, el carcinoma, ustedes recordarán, vamos a recordar un poquitito las características del carcinoma de colon derecho y el izquierdo. El carcinoma de colon derecho, el contenido del derecho, entonces el derecho tiene una luz amplia, es más grande su diámetro, las paredes son más delgadas, el contenido es líquido y el tumor es prácticamente vegetante. Entonces, a medida que crece, se necrosa y da un sangrado. Entonces, mi paciente consulta a veces por una anemia oculta. Entonces, el diámetro es mayor, las paredes más delgadas, el contenido es líquido, el tumor es vegetante y la complicación es la necrosis con la infección o la anemia. En cambio, en el lado izquierdo, en el colon, para hacer el paralelismo, el diámetro del colon izquierdo es muchísimo menor. Las paredes son más gruesas, el contenido es más seco, de consistencia más sólida y el tumor no es vegetante, es infiltrante. Entonces mi paciente consulta por la complicación que es la obstrucción intestinal. ¿Quedó claro ese concepto? Sí, doctor. Muy bien. Entonces cuando se le pregunte, diga el paralelismo entre el carcinoma de colon derecho y el del colon izquierdo. Entonces, esto hasta fin de año también vamos a ir repitiendo porque esas características tenemos que decir. La dilatación del señor. El carcinoma del colon derecho solamente es el que puede presentar anemia ferropénica o sangrado. Entonces, supongamos, como decíamos, que cada vez se presenta de forma más joven, ¿verdad? En pacientes con menor edad. Decíamos, si viene un paciente con 60 años de edad, ¿verdad? Y viene con una anemia, yo no estoy encontrando anemia, ¿verdad? No tiene nada en la parte gástrica, no tiene ningún sangrado externo y se me pone anémico, está pálido. ¿En qué tengo que pensar? ¿Voy a pensar en una anemia ferropénica solamente o en qué tengo que buscar? En un adulto mayor, pérdida de peso, anemia. Entonces tengo que buscar pensar siempre por frecuencia en la patología colónica y sobre todo la derecha. Ustedes recordarán entonces que ahí crece el carcinoma y crece tanto entonces que se necrosa y va
sangrando de a poquito, hemorragia digestiva intensa. No es suficiente a veces para ver un sangrado por el ano, ¿verdad? En rojo rutilante, pero sí es suficiente para ver una pérdida de peso y para ver una anemia porque es persistente. ¿Están entendiendo eso, verdad? Entonces cuando veamos ahora hemorragia digestiva, vamos a ver que a veces el sangrado no es mucho, es poco pero persistente, y lo mismo se anemiza, porque una persona adulta mayor entonces tiene más pérdida que ganancia y a la larga entonces se vuelve más anémico. Hay que buscar, o sea, antes ya pues, oye, tenemos la tomografía, la colonoscopía, etcétera. Y en la pregunta. Entonces acá dice la fisiopatología, la dilatación del intestino proximal al sitio de la obstrucción, ahí se acumula líquido y también aire. Aparte del líquido y el aire también hay una cantidad de gérmenes que están adentro que aumentan su virulencia. Entonces la mucosa intestinal dilatada pierde su capacidad de absorber, en cambio aumenta su capacidad de secretar, se va juntando más líquido, ¿verdad? Aparte de eso, si la oclusión es bastante alta, hay pérdidas de líquido también por vómitos, así como dijimos, mayor altura, mayor vómito. Por deshidratación, hay un trastorno metabólico, luego lleva a una hipovolemia y por último llega al shock. Entonces esa es la fisiopatología de la oclusión intestinal, la misma cosa que en la peritonitis. Y si yo acabo de reiterar, no está nomás rojo esta parte. Primero tengo la oclusión intestinal. Luego hay una alteración en la vascularización, entonces mi oclusión se estrangula, pero se estrangula, luego se perfora y por último ya tengo una peritonitis. Se me va complicando mi paciente, lo que era una hernia atascada en principio, se me volvió en una oclusión intestinal perforada más peritonitis. Se complica la situación, ¿verdad? Edad. Las oclusiones también, cuando yo tengo una oclusión intestinal en un nacido, debo pensar siempre en una atresia o en una perforada. Ustedes saben que el niño recién nacido, al nacer se le pone una sondita nasogástrica, le pone la sondita por la nariz, luego quita, se le da vuelta y se le pone por el recto. Entonces, ¿para qué se le pone el recto? Por el ano, para ver que hay una membrana anal. Entonces la membrana no es infrecuente, entonces siempre esa es una maniobra que hacen los pediatras, primero entonces la sondita por arriba, luego la sondita por abajo para ver si tiene paso. En cambio en el lactante, la invaginación intestinal aguda es la frecuencia, entonces una parte del intestino. Entonces ya tenemos la patología frecuente en el recién nacido, la patología frecuente en el lactante, y en el adulto tenemos las bridas, las hernias estranguladas, las eventraciones. Las eventraciones son las hernias quirúrgicas, entonces las eventraciones son las hernias que salen por la herida operatoria. Entonces la hernia, hablando así en términos bien semiológicos, la hernia es la protrusión del contenido abdominal, ¿verdad? Prácticamente por un orificio anatómicamente constituido. En cambio, las eventraciones es la protrusión de las vísceras por la cicatriz quirúrgica. Entonces, por la cicatriz quirúrgica. Cuando yo hablo de una evisceración es por la herida operatoria. Entonces, la herida operatoria, si se abre una herida operatoria, se llama evisceración. En cambio, si sale por una cicatriz operatoria, es eventración. Y si es por un orificio anatómicamente constituido, se denomina hernia. ¿Está correcto ese concepto? Evisceración, eventración y hernia. ¿Qué puede ser el de evisceración, por favor? Sí. Por ejemplo, ayer le operé a un paciente, qué sé yo, una peritonitis. Y me voy y le reviso y tiene una cantidad de secreción por su herida. Pero mi paciente tiene tos, un adulto mayor está tosiendo. Y luego viene el residente y me dice, doctor, parece que está ahí, se está abultando algo bajo la herida. Entonces, la herida es la reciente, la cicatriz y todo el proceso, ¿verdad? Entonces me voy y le reviso y, por ejemplo, con la tos se liberaron los puntos. Entonces sale el contenido abdominal a través de la herida operatoria. Entonces eso se llama evisceración, ¿sí? Entonces es por la herida. En cambio la eventración es por la cicatriz operatoria. Qué sé yo, a ver, alguien se operó una cesárea, se operó de la vesícula, después de 4 o 5 meses tiene tos, hace un esfuerzo y ¡pum!, obstruye, hace intestinales por allí, eso es una eventración.
porque no es un orificio anatómicamente constituido, ¿se entendió? Sí, gracias, doctor. En cambio, si yo encuentro, por ejemplo, en la región inguinal, o inguinoplural, o en la umbilical, o en la línea media, entonces son orificios anatómicamente constituidos, se llaman entonces hernia eso. En cambio, las eventraciones es por la cicatriz y las evisceraciones es por la herida operatoria. ¿Quedó bien el concepto también entonces, sí? Súper. Muy bien. En la edad media ya no son más en los ancianos, están los tumores colónicos. En cambio, en los ancianos está el dólico megacolon. ¿Qué era el dólico mega y el que se ve en el colon? ¿Alguien me puede explicar? ¿Dólico qué es? Largo. Mega, grande. Entonces, el dólico colon es cuando es un colon redundante. Por ejemplo, en el sigmoide, recordarán ustedes que tiene un mesosigmoide y está prácticamente en forma levemente libre, se bascula de un lado para otro, el sigmoide, así como el colon transverso prácticamente. Tiene un mesocolon. Entonces, cuando decimos que eso se alarga, tiene un dólico colon. Entonces, el colon es redundante, se forma inclusive como unos rulos y sigue allá. Se ve en alguna patología. Pero cuando el colon tiene un megacolon, cuando el colon se agranda. Y cuando es largo y es grande, se llama dólico megacolon. ¿Qué patología da el megacolon en nuestro país? Creo que era Chagas. Es Chagas. Muy bien, doctora. Entonces, somos un país endémico, todo el norte de la Argentina, el Brasil y Paraguay, entonces Chagas da eso. Entonces, cuando le preguntan en patomédica, patoquirúrgica o en semioquirúrgica también, entonces, ¿cuáles son los órganos que afectan la enfermedad de Chagas? Entonces, uno el colon, ¿verdad? Porque da el dólico megacolon. Otro órgano hueco es el Esófago también. El esófago, correcto, doctor. Y luego otro órgano hueco es el urétero, eso también el mega urétero, ¿verdad? Y cuando le preguntan en la parte en patomédica ahora, y en el corazón casi patognomónico, cuando encontramos un hemibloqueo de rama derecha. Los hemibloqueos de rama izquierda, como el ventrículo es mayor, el paciente hipertenso, lo más frecuente es encontrar un hemibloqueo de rama izquierda. ¿Se entiende ese concepto, verdad? Porque el ventrículo es más grueso, somos la mayoría todo hipertenso, pero cuando yo le hago un electro encuentro un hemibloqueo de rama derecha, pues en un paciente mayor, a la pucha. Ahí no hay tanta sobrecarga, entonces pensar siempre en una patología chagásica. Es una pregunta de patomédica, suele ser pregunta de examen final también. Entonces, volviendo a nuestro tema, cuando decimos tengo un dólico megacolon, está largo, está grande. Entonces, aparte de ese dólico mega, poder tener un fecaloma, que es un tumor de materia fecal, entonces puede ser una oclusión intestinal. Por dentro de la luz está el problema, entonces es el fecaloma. Pero a veces es tan grande que eso puede rotar sobre su eje, y eso se llama vólvulo. Entonces, vólvulo del sigmoide es una patología también frecuente. Entonces, se ve con la patología que dijo la doctora, la patología chagásica, que tiene un dólico mega y aparte de tener un fecaloma, a veces puede rotar y se llama vólvulo del sigmoide. Entonces, es una patología que también en los ancianos y hay que pensar siempre porque se palpa, se ve, se escucha eso. ¿Preguntas de acá? Nada. El cuadro clínico típico. El cuadro clínico típico. 1, dolor por crisis. Estoy explicando cada 8, la distensión abdominal. Náuseas, vómitos y detención de heces y gases. Este es el cuadro típico. Pero así como diría Escobar, no voy a estar esperando que aparezcan todas las manifestaciones para hacer el diagnóstico. Para hacer el diagnóstico de una peritonitis, no está esperando que tenga una peritonitis generalizada. Con el cuadro clínico típico de una intestinal son estos 4 manifestaciones. Ustedes recuerdan la semiología del dolor cuando habíamos hablado en patología, en semiología del dolor. El dolor puede ser continuo y discontinuo. Entonces, cuando yo veo un dolor crítico, tengo un dolor que es continuo, un dolor de la inflamación. Pero cuando hay una obstrucción de una víscera hueca,
las vísceras huecas tienen sus peristaltismo, entonces se tranca la víscera hueca y eso sigue y va luchando, entonces el dolor es por crisis. En el cólico renoureteral hay un dolor de base y hay un refuerzo, entonces decimos, el dolor es continuo con refuerzo, entonces ese es el dolor tipo cólico, ese es un concepto que tienen que grabar para esta casa. Vamos a diferenciar ahora entre el dolor cólico y el dolor por crisis. Los dos son dolores discontinuos. El dolor cólico tiene un dolor de base, duele y de repente jacetereínico, de repente jacetereí, un jaceyepoca. Ese es el dolor tipo cólico renoureteral, que el paciente se ve sudoroso y después de repente está recibe doliendo, pero no tanto. Entonces ese es el dolor tipo cólico renoureteral. En cambio, el dolor por crisis es importante interpretar. Supongamos que está obstruida la masa intestinal delgada. Cuando viene el peristaltismo, ahí viene el dolor intenso. Es el famoso jaceyepoca, el dolor que da por crisis. Le duele 2 o 3 minutos, y luego pasa toda esa manifestación y el paciente se queda tranquilito, se queda quietito, sin ningún dolor. O sea, hay una calma total. Y después de unos 8 o 10 minutos vuelve a venir el dolor. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos. Cuando es de asa delgada, es muy evidente, porque las asas delgadas tienen más movimiento que las asas gruesas. Entonces, el dolor por crisis es dolor, calma, dolor. El dolor cólico es dolor de base con refuerzo. Y el dolor discontinuo es que un rato dolor y después no tiene más nada. ¿Entendieron la diferencia? Sí. Entonces, dolor por crisis. Cuando más alta la obstrucción intestinal, van a aparecer náuseas y vómitos. Más alta la obstrucción, viene la contracción y va a empezar a vomitar. Pero cuando más baja es la obstrucción intestinal, supongamos un bolo sigmoide, van a tener muchas náuseas o vómitos, no van a tener tantas náuseas y vómitos y la obstrucción es bastante baja. Pero en cambio sí va a tener bastante distensión abdominal, o sea que o aparecen las náuseas o los vómitos o aparece la distensión abdominal. Y cuando aparecen juntos quiere decir que se está complicando en extremo de mi paciente. Y evidentemente que si está obstruido hay detención de ese hígado. Pero siempre insistimos, nadie, ningún cristiano, ningún que se yo vertebrado deja de ventosear en forma diaria. Entonces todo el mundo ventosea. Cuando le preguntamos a un paciente, ¿eres pinópico? Ventosea, porque no puede decir eliminé gases ni nada. No, ya pues no. Entonces quiere decir de que va eliminando sus gases. Porque muchas veces los hábitos defecatorios no son tan frecuentes. Entonces una persona joven que toma suficiente líquido con una actividad física normal, va todos los días 1 o 2 veces al baño. Pero un paciente de 70, 75 años que no come casi fibra, tampoco líquido, entonces se va cada 2 o 3 días al baño. Entonces tiene mucho valor la detención de los gases más que de las heces. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico tipo de un cuadro de obstrucción intestinal? Usted tiene que responder: dolor por crisis, distensión abdominal, náuseas o vómitos y detención de heces y gases. Pero no vamos a esperar a que tengan todo eso para hacer el diagnóstico. Doctor, Señor, esta distensión abdominal va a estar acompañada de meteorismo, o no Sí. necesariamente. sí, señor. La distensión abdominal, entonces, porque el contenido intestinal tiene contenido, o sea, la parte sólida, la parte líquida y los gérmenes que están adentro fermentan y dan gases también, es meteorismo intestinal. Por eso cuando decimos prácticamente distensión hay un meteorismo, percutimos, encontramos algo sonoro, algo está pasando allí. La misma cosa cuando a veces comemos, que sé yo, va a haber un poquitito, una ensalada de poroto con repollo, con jugo de naranja, y después te bajaste un licuado de leche con banano de oro. ¿Qué va a tener dentro de 4 o 5 horas? Una distensión abdominal, probablemente. También. Entonces, ese es el meteorismo. Entonces nosotros decimos, estoy todo meteorizado, hoy comí mucho, comí mal, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta cuando estamos meteorizados, ¿verdad? Entonces caminamos, o erutamos, o ventoseamos y parece que baja, ¿verdad? El dolor es muy importante, el dolor siempre es intermitente. Ese es el dolor clásico
por crisis. Dura segundos y luego cesa. Clásico por crisis, dura segundos y luego cesa. Para volver al cabo de algunos minutos, viene este concepto, ¿verdad? Se inicia siempre en el mismo lugar del abdomen y termina siempre en el mismo lugar, porque allí está el problema. Con el correr de las horas o de los días, el dolor se atenúa y desaparece porque ese músculo se agota. Entonces, cuando le preguntamos al paciente, al principio tenía un dolor que era así, cada 8 minutos me venía 1 minuto, un castillo poca, y luego ese dolor, en vez de un intermitente, se hace continuo, mi hernia se estranguló, y hay un dolor continuo, que es el dolor de la isquemia. ¿Están entendiendo el concepto? Porque tenemos que hacer bien ya el diagnóstico. Cuando yo tengo una hernia atascada y tengo un dolor por crisis, mi intestino está luchando. Entonces el dolor es por la lucha, es un dolor intermitente. Pero cuando mi abdomen se distiende, ya pasaron prácticamente, qué sé yo, 2, 14 horas, ¿verdad? Y mi dolor que era intermitente, ¿verdad? Se vuelve continuo en el lugar de la compresión, se está isquemizando, ya tengo un dolor de isquemia, se está necrosando mi intestino. En cualquier momento voy a tener una perforación y luego ya voy a tener una peritonitis. Por eso es importante hacer el diagnóstico en tiempo y en forma. ¿Entendieron el concepto del dolor intermitente y el dolor continuo en las oclusiones intestinales? Sí, doctor. Bueno, gracias. Por eso le iba a preguntar. Ahí dice el otro tipo de dolor continuo. El dolor por crisis traduce la lucha del intestino para vencer el obstáculo. En cambio, el dolor continuo representa la compresión y la isquemia del intestino. Eso lo voy a pintar en rojo para antes de pasar a la plataforma. Detención de ese y gas ya dijimos, náusea y vómito ya dijimos. La distensión abdominal, el balonamiento debe ser apenas perceptible, ¿verdad? Cuando es asa delgada está dentro del marco colónico, se distiende la parte media del abdomen, ¿verdad? Pero hay dos cosas que tenemos que saber. Cuando la asa delgada se distiende en la parte central, el dolor por crisis es un dolor típico de asa delgada. Pero como guía quirúrgica, en semiología médica, en patología médica se le va a preguntar cuando hay un balonamiento que es asimétrico, como los bolos del sigmoide. El balón puede ser inerte, fijo, configurado, el signo de von Wall. Entonces no se mueve. Entonces, no me gusta recordar los nombres, pero estas son preguntas que se hacen en el examen final. Por eso le puse acá. Cuando el balonamiento es asimétrico, ¿verdad? Y el borde del signo y no se mueve, se llama signo de von Wall. En cambio, cuando ese movimiento, ese balonamiento tiene un movimiento lento, perezoso, y tiene signo de Bayer. Y si es Bayer, Es bueno. Es bueno. hay que recordar nomás, porque a veces usted sabe una hora, ¿verdad? En el final le dice a ese, dígame la diferencia en el balonamiento asimétrico, ¿verdad? Entre el signo de von Wall y el signo de Bayer. ¿Cuál es el que se moviliza? Y ustedes van a acordarse nomás. Si es Bayer, es bueno. Quiere decir que tiene movimiento y tenemos ya la mnemotecnia para acordarnos. Y se van a reír, se van a acordar de mí por lo menos. En el examen físico, en la inspección siempre o generalmente está distendido o con balonamiento que pueden estar a veces inclusive plano. Fijarse los orificios herniarios, que sabemos cuáles son las regiones herniarias. Fijarse en la cicatriz operatoria, puede haber una ventración o puede haber una adherencia, por eso es importante el antecedente de cicatriz, aunque no tenga la ventración, el intestino puede estar pegado por dentro. Allí tengo el signo de von Wall, que es inerte, fijo y configurado, y puedo ver el balonamiento de Bayer, que tiene una pequeña separación, ese del intestino grueso, ¿verdad? Y luego el movimiento típico en el delgada, como tiene dolores más intensos, movimientos más rápidos, un movimiento de lucha. Entonces, el movimiento de reptación se puede ver, reptaciones como la víbora. Yo miro el abdomen, estoy en la parte de inspección, un paciente y de repente, me duele, dice el paciente, y miro el abdomen y veo movimiento de reptación, es el intestino delgado que está luchando, se llama movimiento de reptación, ¿verdad? O algunos también le llaman en chapa de zinc por las ondulaciones que tiene. Entonces, por eso decimos que en la oclusión intestinal del delgado se puede
escuchar, porque escucho el ruido de la lucha intestinal. Porque tengo una diarrea, solemos decir, escucho mi ruido intestinal. Entonces, se puede ver, se puede escuchar, y si yo pongo la mano encima, puedo sentir el signo de la reptación. Entonces, por eso decimos, las oclusiones del intestino delgado se pueden ver, se pueden escuchar y se pueden palpar. Estamos en semiología y tenemos que saber porque son maneras semiológicas. A la palpación siempre decimos, todo lo que se gana fuerza se pierde en sensibilidad. Si le duele en una parte, no empezar el examen del abdomen en ese lugar, empezar siempre por otro lugar, y por último, no despertar el dolor. Si ya sabemos que le duele, vamos a buscar si nos palpamos un signo de Bayer, un signo de Bombal, si nos estoy encontrando una cicatriz que está ocupada, una eventración, una hernia, etc. Entonces, la palpación no busca solamente despertar dolor. Pues recuerden que nuestros dedos son como si fueran nuestro ecógrafo. Palpar cuidadosamente la región herniaria, ausencia de contractura abdominal. Ustedes recuerdan que dijimos la pasada la diferencia entre contractura y defensa muscular. La contractura era involuntaria y en cambio la defensa muscular era un acto que era voluntario. Acá, los calores son, o sea, es el tumor de materia fecal. Cuando yo toco encima del tumor de materia fecal y pongo mi dedo signo de Godet, o sea, si Godet en la insuficiencia comprime la mano, pero esa sensación al quitar el despegamiento de la mucosa del intestino por la materia fecal, es signo de Yersu. Entonces, cuando tengo un fecal, está el signo del despegamiento por un lado, signo de Godet por otro lado. O sea, signo de despegamiento o signo de Yersuni. Opa. ¿Se cortó? ¿Otra vez? Qué miedo le tenía a hablar, yo pensé que iba a pelearse a hablar solo. Sí, es la bien al doctor. ¿Será? A mí me parece sola, ahora salió, pero... Me vi desapareció. No quería mentir diciendo que está todo hermoso. No, en serio, estaba ahí, justito salió cuando le dije. Famoso la que miente. Vamos, no. Yo me olvidé que había clase de afroamericano y ahora recién me que me va a valer la asistencia. Habla con Lucas. Habla con Lucas. Lucas. Pero el pibe no está ahí. No, está tampoco. No sé, no, yo no lo entiendo. Lucas, que igual nomás. No, estamos No Lucas. está. Se fue. Sobre José, ¿cómo era su Que ya haré. Volvió el doctor. Jorgito. ¿Viste al doctor? Sí, me dijo que se fue recién que ahora está reiniciando. Bueno, está la clase. Yo que estoy con el cano. Ay, así yo sí. Chao. No, no. Brian, basta. No hagas eso, chico. Está silenciado, doctor. Está silenciado, doctor. Brian, deja de hinchar, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Bueno, vamos a terminar ya, pero porque se va a ir al internet en un ratito. Bueno, doctor. Esperen que voy a avanzar acá.
despegamiento, ¿verdad? Y signo del Godet sobre el fecaloma, ¿verdad? A la percusión, todo lo que sea, como dijimos hace rato, todo lo que tenga aire es sonoro. Impánico y sonoro buscar, ¿verdad? Aire y líquido. A la ocultación dijimos entonces, y a la palpación, que se ve, se palpa y se escucha. Entonces, la ocultación encuentra aumentado los ruidos de ¿verdad? Pero cuando el músculo se fatiga, se paraliza y luego se dilata formando un tercer espacio. Si hago tanta maniobra para tocar el abdomen por fuera, ¿verdad? No puedo dejar de hacer un buen tacto vaginal o tacto rectal. Recuerden ustedes que el carcinoma del cuello uterino engloba también al recto, ¿verdad? Y está al alcance del dedo. Puedo tocar el cuello uterino, se estadifica y puedo dar una obstrucción intestinal. A veces ni siquiera encontramos el carcinoma del cuello uterino, pero encontramos una obstrucción intestinal o una estenosis lateral con un megauretre, por ejemplo. Los miomas enclavados en la pelvis también comprimen el recto, son causas extrínsecas de oclusión intestinal. La torsión anexial también, la implantación fecal en los ancianos, el fecaloma, eso también es interno. Por ejemplo, el carcinoma, mioma, la torsión anexial son causas externas que comprimen al intestino, pero la implantación fecal es una causa interna. Los cuerpos extraños, tenemos miles de historias para contar, pero tengo miedo que vaya al internet otra vez, entonces vamos a ver para cuando sea clase presencial. Acumulación de semillas de fruta, ya dijimos, el ingá, la acerola, la guayaba, comer siempre con cáscara o tomar agua en vino, si no, te van a acordar después. Los pólipos y la estenosis. El plan de diagnóstico era siempre descartar patologías, enfermedades generales con repercusión abdominal. Luego patologías torácicas con repercusión abdominal. Por último, descartar patologías médicas del abdomen. ¿Es una patología médica o quirúrgica? Y por cuarto tengo entonces la patología quirúrgica. En la patología quirúrgica tengo el abdomen agudo inflamatorio, el oclusivo, el hemorrágico, la torsión de víscera o tumor y los grandes dramas abdominales como son la peritonitis aguda, Oliver entró acá, la pancreatitis aguda y la oclusión aguda del mesenterio, ¿verdad? Entonces tenemos el abdomen agudo quirúrgico. Ya vimos la pasada el inflamatorio y estamos en el oclusivo y vamos así avanzando, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestros métodos de diagnóstico? Puedo usar laboratorio, la radiografía, la ecografía, la tomografía computarizada. La vez pasada habíamos dicho que la radiografía me da algo muy importante. Cuando una perforación de víscera hueca, yo pido una radiografía de tórax, pero tiene que incluir la base del tórax y puedo ver aire o neumoperitoneo encima del hígado. La radiografía que se pide es la de tórax, eso hace el diagnóstico de perforación intestinal. Pero yo sospecho un cuadro de oclusión intestinal, la radiografía que pido es de abdomen. Entonces ahí voy a ver los niveles hidroaéreos. Entonces queda clarito, la radiografía en la oclusión es de abdomen, posición siempre de pie. Y en el otro, en la perforación intestinal, es radiografía de tórax. Acá, por ejemplo, puedo ver los niveles hidroaéreos en la parte media. Se ve perfectamente esto acá, por acá es líquido, acá es líquido, acá es líquido, y todo lo que está en negro es aire. Entonces digo, a la pucha, un cuadro que tenemos niveles hidroaéreos en la parte media del abdomen equivale a una oclusión intestinal del delgado, ¿verdad? Y cuando hay mucho de aire adentro, se dibuja prácticamente todo el marco. Miren un poco este dólico color. Miren acá todito esto del color. Miren. Entonces, se va, el aire se nota, acá arriba hay la cámara gástrica, etcétera, etcétera, pero se puede ver todo lo que es aire, lo que es líquido. Una buena historia clínica, un buen examen físico con todos los signos que tenemos que buscar. Y con los métodos de diagnóstico prácticamente me ayudan mucho y rápido a hacer un buen diagnóstico. Entonces, para hacer el diagnóstico de oclusión intestinal nos lleva muchos métodos de diagnóstico. Hacer un buen interrogatorio, un buen examen físico, una radiografía simple colabora bastante. Es rápido,
hay en todos lados, no es costoso, en todos los servicios prácticamente llegamos al diagnóstico. La ecografía también colabora tanto un poco, y si quiero hacer la tomografía me ayuda a hacer el diagnóstico, pero nunca es más importante que una buena historia clínica. En concreto, para hacer un diagnóstico hay que estar atento como está Oliver en la mesa. Si yo me descuido de él, adiós mi asadito de los domingos, ¿verdad? O sea, hasta ahí puede llegar Oliver, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar atentos con todos los abdómenes agudos quirúrgicos que tenemos, o si no, vamos a traer la cantidad de abdómenes agudos y quirúrgicos. Doctor, no pregunte. ¿Puedo preguntar? Sí, David, sí. Ay, ¿Qué está hablando? Jorge. Sí, leí en una partecita que los movimientos de reptación son signos patognomónicos de una ilusión mecánica, no sé si es cierto. Sí. Del siglo. Evidentemente, porque si yo estoy incubando una gastroenteritis, ¿verdad? Por eso en el contexto, pero vos tenés un colon intestinal, comiste que se te fuiste a un San Juan ahora, comiste todo, no sé, 4 gramitas y te culpable para llevar acá, evidentemente. O si escuchas un ruido y vos, mira mi abdomen, se mueve y se siente movimiento. Ese es el signo de lucha. Pero si yo en contexto y 2 horas después aparece una diarrea, entonces eso se convierte en una gastroenteritis aguda, o un síndrome diarreico agudo, por ejemplo. Pero si yo tengo, por ejemplo, veo que hay una tumoración, supongo que dijimos que es una hernia, veo una tumoración en la región inguinal, y luego veo el signo del chapa de zinc, y escucho los ruidos aumentados con el estetoscopio, ahí pongo mi mano y siento eso. Eso es una oclusión intestinal hasta de muerte, ¿verdad? Aparte, busco el orificio herniario y yo dije entonces que las hernias, las bridas y la adherencia son las causas más frecuentes.